En el ocaso del siglo XIX, el mundo se encontraba al borde de una transformación radical. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y las ideas se entrelazaban en un torbellino de progreso. Sin embargo, en medio de este auge, un enemigo antiguo y temido resurgía de las sombras: la peste negra. Esta epidemia que había asolado Europa siglos atrás volvía a hacer su aparición, pero esta vez en un rincón del mundo que se preparaba para ser un epicentro del comercio y la modernidad: Hong Kong. Era el año 1894 y la ciudad, un vibrante crisol de culturas y actividades, se encontraba en un momento de efervescencia. Las calles estaban llenas de comerciantes, aventureros y migrantes que buscaban fortuna en el bullicioso puerto. Sin embargo, la llegada de la peste bubónica, una enfermedad que había dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad, amenazaba con desatar un caos inimaginable. La peste bubónica, transmitida por pulgas que vivían en ratas, había sido responsable de la muerte de millones en el siglo XIV, y su regreso traía consigo un aire de fatalidad. Los primeros casos de peste en Hong Kong fueron detectados en el barrio de la ciudad conocido como Chinatown. La enfermedad se propagó rápidamente, como un susurro oscuro que se convertía en grito. Los síntomas eran devastadores: fiebre alta, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados y, en su forma más mortal, la peste neumónica, que atacaba los pulmones y se transmitía de persona a persona. La población, atemorizada, comenzó a buscar respuestas en medio de la confusión y el pánico. Los médicos de la época, armados con un conocimiento rudimentario y una fe ciega en las teorías de miasmas, se encontraban desbordados. La peste no solo era un enemigo físico, sino también un desafío a la comprensión científica de la medicina. La comunidad médica se dividía entre aquellos que creían en la contaminación del aire y otros que comenzaban a vislumbrar la posibilidad de que los microorganismos podían ser los responsables de esta calamidad. En este contexto, el doctor Alexandre Yersin, un joven bacteriólogo suizo, se convirtió en una figura clave. Yersin llegó a Hong Kong en 1894, impulsado por la curiosidad científica y un profundo deseo de entender la enfermedad que estaba causando estragos. Con su mente inquieta y su espíritu indomable, se adentró en la oscuridad de los barrios afectados, observando, investigando y tomando muestras. Fue en ese ambiente de desesperación y sufrimiento donde hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la medicina: el bacilo de la peste, que más tarde sería conocido como Yersinia pestis, en honor a su descubridor. El hallazgo de Yersin fue monumental. Por primera vez se identificó el agente causante de la peste, y con ello la posibilidad de establecer un enfoque científico para combatir la enfermedad. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. La peste continuaba su marcha implacable, llevándose vidas y sembrando el miedo en la población. La respuesta de las autoridades fue lenta y titubeante, y el caos se apoderó de las calles de Hong Kong. Los hospitales se llenaron de enfermos, y la desesperación se transformó en un grito colectivo por ayuda. En medio de esta tormenta, la figura de Yersin emergió como un faro de esperanza. A pesar de las adversidades, trabajó incansablemente para desarrollar un suero que pudiera ayudar a los infectados. Su dedicación y su pasión por la ciencia lo llevaron a experimentar con diferentes tratamientos, buscando una solución que pudiera mitigar la tragedia. Sin embargo, la situación se tornaba cada vez más crítica. Las muertes se acumulaban y el miedo se transformó en un estigma que afectaba a quienes eran considerados portadores de la enfermedad. La peste negra no solo era un ataque a la salud física, sino también a la estructura social. La xenofobia y la desconfianza hacia los extranjeros se intensificaron, y las comunidades se vieron divididas. El brote se convirtió en una lucha no solo contra un patógeno, sino también contra el miedo y la ignorancia. La historia de la peste negra en Hong Kong se convirtió en un reflejo de las tensiones sociales de la época.
donde la ciencia y la superstición se entrelazaban en una danza mortal. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a estabilizarse. La intervención de las autoridades, aunque tardía, permitió la implementación de medidas de control, como la cuarentena y la limpieza de los barrios afectados. La comunidad médica, inspirada por el trabajo de Yersin, comenzó a adoptar un enfoque más científico en la lucha contra la peste. La identificación del bacilo permitió el desarrollo de métodos de diagnóstico más precisos y, eventualmente, la creación de una vacuna. La peste negra en Hong Kong fue un capítulo oscuro en la historia de la medicina, pero también un momento de revelación. La epidemia forzó a la comunidad científica a replantearse sus creencias y a buscar respuestas más allá de las supersticiones. La figura de Yersin se convirtió en un símbolo de la lucha contra la enfermedad, un recordatorio de que la ciencia, aunque a menudo lenta y tortuosa, puede iluminar el camino en los momentos más oscuros. El legado de esta epidemia perduró, marcando un antes y un después en la forma en que la medicina abordaría futuros brotes. La peste negra, que había sido un espectro aterrador en la historia de la humanidad, se transformó en un catalizador para el avance de la ciencia médica. Hong Kong, que había sido testigo de la devastación, emergió como un símbolo de resiliencia y determinación. Así, la historia de la peste negra en Hong Kong en 1894 se entrelaza con la evolución de la medicina, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor desesperanza, la búsqueda del conocimiento y la compasión por el sufrimiento humano pueden abrir caminos hacia la sanación y la esperanza. La peste negra, a pesar de su horror, nos enseñó que la ciencia es una herramienta poderosa en la lucha contra la adversidad y que la historia de la medicina está escrita no solo con fracasos, sino también con victorias que surgen de las cenizas del sufrimiento. Vareros, este episodio es parte de una historia más grande. Es parte de la saga de la peste negra y Alexander Yersin, y es un preludio de lo que viene. ¿Quién fue Alexander? ¿Cómo descubrió el bacilo? ¿Cómo el hijo putativo de Louis Pasteur dedicó su vida al desarrollo de la medicina en el sudeste asiático? ¿Qué pasó con la peste negra después del descubrimiento? Gracias por elegir y ver nuestro contenido. Acompáñanos en esta historia hasta el final. Nos vemos. Vareros de La Vara de Asclepio. Hasta la próxima.